el Antiguo Testamento, estábamos viendo el libro de los Hechos, de los Apóstoles, del Espíritu Santo, pero hoy vamos a ver el hecho de otro hombre de Dios que también hizo algo, o más, este hombre fue una mujer. Quiero invitarlo a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Reyes, o el libro Segundo de Reyes, la cual cuenta acontecimientos de algunos profetas, de algunos milagros que ellos hicieron, cómo estaba la decadencia espiritual en ese tiempo, cómo el pueblo hacía a veces lo que bien le parecía, cómo reyes que aún enviándole mensajeros no querían obedecer la palabra del Señor. Si usted quiere ver cómo vivía en ese pueblo, lo invito a que ustedes lean Primera y Segunda de Reyes en su hogar y se va a dar cuenta de muchas cosas que hoy también existen, que hoy también suceden y pasan. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 13, le vamos a dar lectura en un momento más. Yo les voy a avisar. Hace unas semanas atrás, no sé si usted se recuerda, estuvo el pastor Manuel Tillería de la iglesia Puerta de Esperanza de Calama. Estuvo compartiendo con nosotros un mensaje. ¿Se acuerdan qué mensaje era? Habló de la importancia que es el evangelio y que a través de una parábola que él tomó, enseñó y esta parábola era lo que el hombre o un hombre que había encontrado un tesoro en un campo, ¿se recuerdan? Y este hombre estuvo dispuesto a dejarlo todo por comprar ese campo. Y lo importante que es qué estamos dispuestos nosotros a hacer cuando queremos la presencia de Dios. ¿Qué estás dispuesto tú, hermano? ¿Qué estás dispuesta tú, hermana? ¿Qué están dispuestos ustedes los jóvenes, los prejuveniles y aún los niños a dejar o hacer cuando ven que la presencia de Dios está? ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces nuestras vidas cristianas se desarrollan con normalidad, normalizamos algunas cosas y nos sentimos satisfechos solo con asistir a la iglesia. Y quedamos conformes pensando que eso es todo. En más de alguna oportunidad a lo mejor pensamos que ya cumplimos porque el día domingo o el día miércoles estamos acá. Y pensamos que eso es el todo de ser un cristiano. A veces pensamos y creemos que porque mis papás son cristianos, ya es todo. Ya cumplí con estar aquí. Y a lo mejor hoy hay día hay muchos que estamos aquí en esta hora. Y están aquí, pero están en otro lugar. Sus pensamientos, sus mentes están en otro lugar. Ven con expectación cómo algunos cantan, cómo otros adoramos, cómo Dios se glorifica, cómo Dios toca a cada uno, pero algunos están solamente como un espectador. Solamente qué está pasándole al hermano. Y a veces los más jóvenes son más crueles, le dio la chiripiolca a ese hermano. O algo está pasando. Y a veces pensamos y creemos que eso es el todo. Ya asistí, ya vine, ya estuve aquí, ya estuve en el culto. Y pensamos que eso es la vida cristiana que debiéramos tener. Muy alejados estamos de que esto sea verdad. El cristianismo va más allá de asistir, de congregarme, de levantar las manos y cantar en una iglesia, de dar un diezmo o ofrendar. El cristiano debe anhelar estar en la presencia de Dios día y noche. No solo aquí, sino también en mi hogar. Y si hay jóvenes o a lo mejor hermanos o hermanas que aún no han vivido eso que vive a lo mejor
El hermano Juanito que levanta las manos y adora al Señor, o lo hace la hermana Vero, o lo hacen más hermanos de adorar al Señor, no sea un espectador. Pídale en esas pocas palabras: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero estar en tu presencia. No solo como un espectador, no como solo un mirón o un fijón, sino que quiero tener eso que está viviendo mi hermano, mi hermana, mi pastor, mi pastora. Amén. El ser humano normalmente cuando hace algo es porque recibió algo. ¿O no es así? O espera recibir algo a cambio por lo que está haciendo. Normalmente se hace de esa forma. Si yo doy esto es porque quiero recibir esto a cambio. Si hago esto, algo tienen que hacerme. El cristiano es diferente. Es más, hay veces que hay personas que le prometen a Dios seguirle si Dios hace por ellos algo. Y espero que no sea esa su situación. Que usted no sirva, no siga a Dios para que Dios le responda su necesidad. Para que Dios responda: si Dios hace este milagro por mí, yo te voy a servir todo el resto de mi vida. Hemos escuchado a muchas personas decir eso. Y personas que se han quedado. Pero de 10, 1 o 2 se quedan. No nos olvidemos que tenemos una enseñanza de Jesús. Eran 10 los leprosos que estaban pidiendo sanidad y solo uno se volvió. Y normalmente ocurre eso. Por eso le digo, usted no espere estar acá para que Dios obre en ese milagro, sino que usted esté por encima de aquel milagro. Dios obre o no obre milagro, usted quiera estar acá. Porque lo que Jesucristo hizo por nosotros en el madero de la cruz es más que la sanidad o el milagro, o que Dios responda al matrimonio, que Dios restaure el matrimonio, que Dios restaure a mis hijos, que Dios restaure la salud mía o de mis hijos. Dios es mucho más que un milagro de enfermedad, de sanidad o restauración. Que sea aquel que Él haya muerto por nosotros para librarnos de aquella ira venidera. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de una mujer que vio algo especial en un hombre. Y no se conformó con solo que este hombre comiera en su hogar. Sebastián recalcó mucho: comer, comer, comer. Y no porque tenga hambre, porque él no puede comer mucho ahora. Pero cuál importante para esta mujer fue el que el profeta de Dios comiera. Y cuál importante es, y sin decirle nada de lo que él pensaba que iba a seguir con el libro de los Hechos. Pero no, el Señor tenía otra palabra, donde vamos a aprender, donde debemos tener aquellas características que tuvo esta mujer, donde esta mujer nos va a enseñar, y de una mujer que no se habla mucho, o de lo que más se habla es de lo que hizo después el profeta, pero de lo que ella hizo sin querer nada, y esto es maravilloso, sin esperar nada a cambio, que debe ser nuestro actuar, nuestro andar, nuestro caminar como cristiano, no esperar nada por lo que tú des o hagas, sino que solamente querer estar en la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios te mueve, haces cosas que el Espíritu de Dios te hace hacer. Solo el Espíritu. Amén. Y no se conformó con solo que este hombre comiera en su hogar, sino que hizo algo más. Y esto es importantísimo en nuestras vidas, ya que tú y yo no debemos conformarnos con solo venir y estar aquí. Debemos hacer algo más para tener esa presencia de Dios en todo
lugar. Ahora sí le voy a invitar a que se ponga de pies y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 13, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente, mire, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Y aconteció que un día vino Él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y mire lo que ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Pocas palabras, no necesito aquellas cosas que tú me estás ofreciendo, Eliseo. Amén. Tome su asiento. Sunem, para que nos contextualicemos en la distancia, en el tiempo, en lo que ocurre. En ese tiempo existía lo que se llama la escuela de profetas. Y existían personas que profetizaban, y no nos olvidemos que antes de Eliseo vino Elías, que tuvo una lucha importante con los 450 de Baal y los 400 de Acera, y que incluso tuvo un cuadro depresivo porque cuando supo que la mujer de Acán quería darle muerte, él se fue a esconder ahí en un árbol y quería que su vida pereciera, y después Dios lo mandó, en vez de mandarlo a que, o consolarlo, pucha, pobrecito, no, Dios llega, lo levanta, le dice: tú tienes que ir a hacer esto, ungir a este y a Eliseo como tu sucesor. ¿Cierto? ¿Se recuerdan? Y después de eso dice la escritura que estuvieron y Eliseo no se apartaba de él: no me aparto de ti, y que lo seguía al lugar. Y los profetas que estaban por ahí aparecían: oye, tu maestro se va a ir. No, si no se va a ir. Y después se levantan los profetas y llegan y le dicen: oye, salió, a lo mejor anda a buscarlo allá, porque allá no, vayan ustedes si quieren ir a buscarlo. Yo sé que el Señor se lo llevó, con pocas palabras, parafraseando lo que Eliseo le quiso decir a aquellos profetas que estaban en ese tiempo. Y era de costumbre que el profeta iba donde el rey lo visitara y le enseñara o le adoctrinara lo que Dios iba a realizar o hacer. Y se dice que Eliseo vivía en el Monte Carmelo, que no es un monte, sino que es una cordillera en ese lugar de aproximadamente 27 kilómetros, y que en ese lugar él vivía, él habitaba. Y para salir normalmente tenía que pasar por Sunem, que estaba prácticamente a 38 o 40 kilómetros del Monte Carmelo. Era un lugar que pertenecía a la tribu de Isaacar, que era en Jezreel, que estaba muy cerca. Entonces, eran 38 o 40 kilómetros que estaba distante Sunem de donde vivía Eliseo. Entonces, era un lugar que debía pasar. Y no solo eso, sino que había aproximadamente, se dice que era una distancia que se recorría entre 8 a 9 horas. Por eso es importante, estos datos son importantes, porque la mujer lo invita a comer. Porque después de, dice la escritura, y viene este pasaje, después de lo que hizo con la mujer viuda, no sé si se recuerdan, una mujer viuda que estaba y que incluso la Fernandita la canta muy bien, que una viuda sin nada, ¿se recuerdan? Que lo único que tenía era sus hijos y no tenía aceite. Y los acreedores, porque ese fue el milagro de Eliseo, los acreedores querían tomar sobre ella, y ella: traigan las vasijas ahí.
fue prosperada esta viuda. Y llega, ¿tan seguro? ¿Que esa es la historia? Y llega y pasa por Sunem. Y una de las características que tenía esta mujer que ni siquiera aparece el nombre. De hecho, en el libro de Hebreos tampoco aparece el nombre de esta mujer. Cuando viene la galería de hombres de fe y mujeres de fe, dice, y a sus mujeres le devolvieron sus hijos resucitados. Porque esta mujer no se nombra por su nombre, sino que solamente se nombra como la Sunamita, que es un adjetivo femenino y derivado del nombre de la ciudad o de la aldea en la cual era, que era Sunem, y se le llama solamente la Sunamita. No se conoce el nombre, y de hecho Eliseo la llama como la Sunamita. Dile que venga, dile que pase, allá viene la Sunamita. Anda y pregúntale, usted si lee después la historia, anda y pregúntale qué tiene, si está todo bien, le pregunta por el esposo, por el hijo o por ella, todo bien, pero ella llega donde Eliseo y se postra a los pies, se humilla delante de él. Pero ella tenía una insistencia en ver, ella vio, observó a Eliseo. No nos olvidemos que en ese tiempo la presencia de Dios se manifestaba en los profetas. Dios los utilizaba a ellos. Ahí se veía la presencia del Señor. Dios los tomaba, utilizaba, entregaba el mensaje y después ellos seguían en su vida rutinaria, después venía nuevamente. Entonces, no es como hoy en día que nosotros tenemos, como decía nuestro hermano Sebastián, el acceso a tener aquella presencia de Dios en cada momento. No solo aquí en la iglesia cuando canta el coro hermoso, cuando se dispone a adorar al Señor y cantar al Señor, y adoran al Señor con todo su, aunque se les corra el rimen, aunque se vean feos cantando así, pero cuando se inspiran la presencia de Dios, se hace notar cómo se adora al Señor. En ese tiempo no era así, era solamente a través de los hombres que Dios escogía, se manifestaba la presencia de Dios. Y esta Sunamita, que era una mujer importante, eso quiere decir que no era cualquier mujer, que debiera haber tenido dinero, debiera haber tenido hectáreas, campos, debiera haber tenido cosecha, por lo que la historia nos cuenta más adelante. Era una mujer importante en su pueblo. Y ella había visto a este hombre y lo invita a comer. Y no solo se quedó porque el hombre de Dios tiene que haberle dicho no, sino que insiste. Y esto es importante, porque no se dio por vencida. El hecho de que la Escritura nos diga que ella insistió en invitarlo a comer es porque en un comienzo Eliseo le dijo que no. O no hubiese insistido. Porque cuando alguien le dice a usted que inmediatamente sí, ¿qué dice usted? Es como cuando uno va al hogar de alguno de ustedes y usted dice, pero coma, coma, como decía Sebastián, coma, coma, coma. No, si ya estoy listo, ya no, pero coma. Cuando la Barbarita cuando la Barbarita estaba después de su operación, uno le ofrecía cosas y ahí dice, es que no puede comer. Al Erwin, cuando lo tenemos en la casa, le decimos, come esto, come esto, come esto, come esto, come, come. Y él, no, es que esto no me gusta, es que te quiero. Pero nosotros le insistimos y de tanto insistir, le dice, bueno, ya. Por insistir. Y esta mujer se ve que le insistió en comer. Y en esas, y hay un dicho, y que ojalá usted lo pueda practicar y usted pueda hacer una diferencia. Hay un dicho popular que dice que cuando tú invites a alguien a comer, realmente sabrás cuánto de Dios tiene. Porque aquel hombre que invitas a comer y se pone a hablar de este otro, muy poco de Dios tiene. Usted haga la diferencia. Si usted invita a alguien a comer, usted se va a dar cuenta, porque aquí podemos hablar bonito, nos podemos saludar, podemos hablar del Señor
bien. Pero ¿sabe dónde un hombre de Dios uno se puede dar cuenta? Es cuando usted lo invita a comer. Usted me dice, ¿pero por qué, pastor? Porque ahí le va a hablar de lo que hay en su corazón. Y si ese hombre o esa mujer le empiezan a hablar de las fallas del pastor, del error del pastor, de la pastora, de que el hermano aquí, de la hermana allá, ese no es un buen hombre de Dios. Y ahí es donde usted tiene que decirle, ¿sabes qué? Como una vez dijo la mamá Bati, mi hogar no es para venir a tirar basura. Y es lo que usted tiene que hacer. Invite a comer personas que le van a dar provecho, bendición a su vida. Y esta mujer en medio de esa mesa, comiendo con Eliseo, Eliseo debe haberle contado las cosas que Dios hacía. Por eso después cuando el versículo 9 dice, ¿sabes qué? Yo he visto. Ella observó que aquel que iba y pasaba solo a comer, no nos olvidemos, son 9 horas de distancia. Entonces solo él tenía que pasar a comer y después irse porque el camino era largo. Y es ahí donde esta mujer conversa con su esposo y le dice, ¿sabes qué? Yo he visto que este es un hombre santo, es un hombre de Dios y quiero no solo que pase a comer, no solo que se sienta a mi mesa, sino que quiero que también se quede en mi hogar. Quiero que también more, que se quede en la noche con nosotros, que pueda seguir compartiendo esa gloria de Dios que Él tiene. No quiero que se vaya, no quiero que se aparte, quiero que siga estando en este lugar. Te pido por favor, esposo mío, construyámosle, hagamos un aposento, un lugar donde él pueda estar cómodamente. ¿Sabe que en ese tiempo quienes tenían una cama eran personas adineradas? Normalmente las camas estaban en el suelo. Quienes tenían muebles, sillas, y esta mujer por eso es tan detallista. El escritor en escribir, quiero que en ese aposento haya una cama. Hoy para nosotros es normal. Es normal tener una cama. Y a veces no hay una cama, hay varias camas. Y a veces cuando las casas son más grandes, los chicos a veces se acuestan en una y después se van en otra. Aquí hay una hermana que hasta un perro le tiene una cama. Imagínense. Pero en ese tiempo era imposible. Solamente los adinerados y que esta mujer dijera, voy a invertir. Vamos a ponerle una cama. Vamos a ponerle una silla, vamos a ponerle una mesa, vamos a ponerle un candelero para que él pueda estar ahí tranquilo y hacer lo que debe hacer. Cuando meditaba en esta palabra, el día de ayer me gozaba, porque a veces uno cuando se ducha medita también y está ahí. Y yo decía, cómo el Señor nos ha bendecido. Y nuestros hijos, muchos de ellos no han conocido la realidad que uno vivió. Porque para ellos es normal acostarse en una cama con sábanas y frazadas. Y más encima con colchones Thermiflex, Rosen, Sig, blanditos. Para ellos es normal. Y cuando les duele la espalda, hay que cambiarle el colchón porque le está doliendo la espalda. ¿No es así? Y ellos no han vivido lo que nosotros vivimos, que nuestras sábanas eran los sacos El Molino. Hoy nosotros escogemos de cuántos hilos queremos las sábanas. Ya no nos conformamos con 144. Queremos de 200 o más. Porque entre más hilos tenga, más suave es, más cómoda, más reconfortante y más calentita. A algunos les gustan las de Polar porque así no pasan frío en la noche. Pero tiempo atrás, muchos de nosotros crecimos con El Molino. ¿O no es así? Hoy hay escaldazonor por si es que el niño o la niña pasa frío.
Y no solo eso, sino que hay frazadas. Pero entre la sábana del molino, antes y muchos de nosotros no habían frazadas, habían abrigos. No sé si alguno de ustedes creció con sus frazadas, no eran las que hoy nosotros tenemos, calentitas, sino que eran solamente abrigos. Y ojalá bien pesaditos porque así calientan un poco más. Y no nos movíamos porque si no el abrigo se podía caer. Pero hoy nuestros hijos no viven esa realidad. Sábanas, frazadas, eran los típicos cubrecamas, no sé si usted se recuerda eso, de varios colores así, como de ahí, que estaban como tejidos así. Hoy no, hoy acolchados. Y el más pudiente a lo mejor de pluma. Pero y los otros no. Y hoy hay unos que son que nos regalaron uno que es muy calentito, que se lo llevó el Chochi Parrilla, que es de Polar. Pero antes no existía eso. Por eso, chicos, valoren lo que Dios les ha dado, lo que tienen. No miren en menos sus camas, sus hogares. Y antes, todos en una pieza. Yo crecí con mi hermana acostada allá, mi hermano acostado allá. La pastora, no solo su hermano acostado o su hermana acostada, sino que a veces tenía que dormir con su hermano porque no había más camas. Ahora, cada uno de ellos, su cama, su pieza. En ese tiempo de la tsunamita, era el tiempo que como usted y como yo a lo mejor crecimos. Que si teníamos una cama, era una cama que estuvo regalada y que había sido de alguien más. Una cama que había sido pintada porque estaba llena en Santiago se ve mucho, no sé si los que han estado, los chinches. Y en esta época, los chinches hacían furor. Entonces uno tenía que pintarlas o con parafina para que el chinche muriera. Los tiempos han cambiado. Hoy si no tenemos, nos endeudamos. Y la tarjeta aguanta. Pero para darle lo mejor, en ese tiempo de la tsunamita, tener una cama no era cualquier cosa. No era como ahora. Porque los jóvenes pueden decir, pero una cama, ¿qué importa una cama? En ese tiempo la cama importaba. Por eso Eliseo está tan agradecido. Después de haber pernoctado esa noche, al día siguiente va y le dice, Jesse, pregúntale a esta mujer que era insistente para que él comiera, para que se sentara a su mesa, que era generosa, que era hospedadora, que era dadivosa en dar algo de ella por alguien que no conocía, que solamente sabía que era un hombre de Dios. Por eso es tan importante saber qué estás dispuesto tú a dar. Y no me refiero a la parte económica como muchos podrían utilizar o mal utilizar este versículo para pedirte que des algo económico, sino que me refiero a tu parte espiritual, física de entregar para tener la presencia de Dios diariamente contigo. Que no solamente sea un hecho en el culto, un hecho de estar en la iglesia, sino que constantemente tú puedas tener esa presencia en tu hogar. ¿A qué estás dispuesto a negarte, a entregar de ti? Porque aquí no se trata de otros, no se trata de que las otras personas hicieron. Ella quiso hacer, quiso entregar. Ella quiso, y cuando él va y Eliseo va y le dice, Jesse, pregúntale si tengo que hablar con el rey, porque Eliseo tenía, a diferencia de Elías, tenía muy buena relación con el rey.
No había problema con el rey. ¿Quieres que hable con el capitán? Y esta mujer le dice, no, no es necesario. Porque no nos olvidemos que era una mujer importante. Ella tenía y podía hablar con el rey. Ella podía hablar con el general. Entonces ella no necesitaba nada. Y la Escritura nos dice que ella no necesitaba nada. La Escritura nos habla de que cuando incluso Jesse, que observó, miró, dijo, ¿sabes qué? A esta mujer no le he visto niño. Parece que no tiene hijo. Y ella va, Eliseo, no te burles de mí. No es necesario que me des un hijo, yo no te he pedido nada. Esto lo hago por gratitud. Esto lo hago porque quiero tener la presencia de Dios en mi hogar, en mi familia. Quiero que tú estés aquí. Y eso es lo que nosotros debemos realizar y hacer constantemente. No hacer algo para que Dios nos dé algo. Yo no vengo a la iglesia para que Dios vea que yo vengo a la iglesia, no oro para que Dios vea que yo oro, para que me dé lo que yo quiero, sino porque yo quiero estar en la presencia de Dios. No debemos hacer algo para que nos den. Y esta mujer no hizo nada para que le dieran, sino lo único que quería era que la presencia de Dios, que este hombre que era santo pudiera descansar, y le preparó todo, porque la presencia de Dios estaba con este hombre. La pregunta que nosotros debiéramos hacernos: ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo para que esta presencia de Dios esté siempre en nuestras vidas? ¿Qué hacemos? ¿Salimos de aquí y nos olvidamos del Señor? En nuestro hogar no tomamos ni siquiera la Escritura, la palabra de Dios para leerla. En nuestro hogar ni siquiera hay coritos o alabanzas en nuestras vidas. ¿Qué hacemos después de irnos de aquí? ¿Qué hacemos para tener la presencia de Dios siempre en nuestro hogar? Sabe que si se manifestara en nuestras vidas una vida de intimidad con Dios, sería muy notorio cuando nos juntamos, porque vendríamos todos en un mismo espíritu a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces, ¿por qué cuesta? Es porque venimos con diferentes pensamientos. A veces no estamos unánimes aquí. Cada uno quiere su propia cosa. Y no nos olvidemos que el templo, cuando ellos se reunían, era para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aprenderíamos a descansar en el Señor si tuviéramos más intimidad con Dios. Que lo que tú y yo realicemos no sea un motivo, una instancia de querer lograr algo. Y por último, que sería lo peor, es para que el pastor no diga nada. Es porque soy el oficial o soy un jefe de algo, tengo que saber estar. Sería una de las motivaciones más negativas. Importante que esté, sí, pero que mi motivación no sea esa, sino que sea el querer adorar, bendecir. El que en nuestras vidas podamos tener ese corazón que tuvo la tsunamita. Y aquí hayan tsunamitas, hayan tsunamitos que quieran adorar, que quieran negarse, que quieran dar para tener aquella presencia de Dios. Si tú quieres tener presencia de Dios, a veces tendrás que invertir, y no solo recursos,
sino que también tiempo para tener esa presencia de Dios en tu vida. El negarte a ti mismo. El que cuando llega, y esto me encanta porque esto no aparece ahí, pero es normal. Cuando llegaba ese hombre Eliseo, cuando llegaba a su hogar, al hogar de la tsunamita, ella dejaba de hacer lo que estaba haciendo por atender al varón de Dios. Tomaba tiempo en su hogar. Él no le avisaba cuando iba a ir, pero ella dejaba todo lo que estaba haciendo para atenderlo a él. Por eso debemos tomar tiempo en nuestro hogar para estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. No esperes el día miércoles que tenemos culto. No esperes el día viernes o domingo o cuando los cuerpos se reúnen, sino que en tu hogar, amado hermano, toma tiempo y adora a Dios. Sirve a Dios, glorifica a Dios, busca de Dios. Que la presencia de Dios empiece a inundar tu hogar. Amén. De esa forma, aunque ella no quería, Dios le dio. Le dio un hijo que ella no lo esperaba. Y más encima le dice al profeta, no te burles de mí. Mi esposo ya es viejo. Ya es imposible que pueda dar a luz. Ella a lo mejor era estéril. Y va el profeta y le dice, el próximo año. Mire qué maravilloso. El próximo año. Porque cuando se busca la presencia de Dios, cuando se espera en el Señor, Dios hace milagros. No porque esta tsunamita lo buscaba, no porque ella lo quería que se realizara, a lo mejor en el fondo de su corazón estaba, pero no era algo que a ella le importaba constantemente. No, ella no estaba preocupada de que, contéstame, voy a hacer esto para que me dé un hijo. No, ella estaba despreocupada de eso. Y eso es importante porque a veces nosotros nos preocupamos tanto de las cosas que queremos que Dios haga que nos olvidamos de gozarnos de lo que Dios nos ha dado. Amén. Yo escuchaba a Alexi que decía 31 años y todavía nada y nada. Escuché a Panchito el día miércoles que también dijo que a él le gustaría ser padre y tener una familia. Pero ¿sabes qué? Si esa fuera la preocupación y se dejaran de servir al Señor por su preocupación, estarían mal. No te preocupes. Dios tiene todo a su tiempo. Y si así no fuera, mire bien, si así no fuera, gloria a Dios. Esta mujer, aunque no tenía respuesta, no, y ya sabía, como ya ha dicho, ya no puedo, mi esposo ya es viejo. Pero ella no era su preocupación el tener un hijo. Su preocupación era, y esto es hermoso, hacerle algo a aquel varón que tenía presencia de Dios. ¿Cuál es tu preocupación? Alexis, ¿tu preocupación es que Dios te dé aquella compañera ahora? ¿O se debiera ser, debo servir al Señor? Debo preocuparme por servir al Señor, por estar en la presencia de Dios día y noche. La historia continúa y dice la Biblia de que un día estaba en el campo su papá trabajando, el niño a lo mejor jugando, no se ponen de acuerdo los teólogos si el niño tenía 6, 8, 12 años. La cosa que estaba afuera, para los médicos dicen que le dio insolación y eso causó que el niño muriera. ¡Wow!
Uno podría decir, pucha, le dio un niño. Y de hecho, algunos dicen que le dio un niño para que muriera. Ella no, y ahí es donde ella tiene y usa otras características, dominio propio. Ella llega y no le avisa a su esposo de que el niño había muerto. Ella lo toma, dice que muere en sus brazos, imagínense. ¿Cómo debe haberse sentido de destrozada? Una mujer que no podía tener un hijo, que lo tiene, póngale 8 años, y lo tiene en sus brazos y fallece. ¿Cómo debe haberse sentido esa mujer de destruida? Dolor, un dolor angustiante que solo las madres lo pueden vivir cuando sus hijos están enfermos. Y cuando van allá y acá, la mujer tenía dinero, no nos olvidemos. Ella a lo mejor antes de quedar embarazada había ido a muchos médicos, o los médicos de la época para ver, pero no podía, no quedaba. Y Dios le da un hijo. Y fallece a los 8 años. Y ella lo toma, lo acuesta. ¿En qué cama? En la cama del profeta, del hombre de Dios. Y le pide a su esposo que vaya, que le dé un criado, un asno, para ir, recorrer esas 9 horas, ir donde Eliseo. Y el esposo le dice, pero si no es tiempo religioso, parafraseando, no es tiempo de luna, no es tiempo de que hay que visitar. Y ella solamente le dice, paz, tranquilidad, shalom. Y va con una paz, una tranquilidad, una confianza en que el hombre de Dios podía hacer algo. Viene Jesse, lo ve a lo lejos, ahí viene la tsunamita, porque tiene que haber estado bien vestida. Debía diferenciarse con las demás mujeres. Y Eliseo anda y pregúntale cómo está. Y esta mujer tenía discernimiento de espíritu, porque no toma atención en Jesse. Ella va donde el profeta, donde quien tenía el poder del Señor, quien tenía la unción, la presencia de Dios en su vida. Dice la Escritura que a Jesse no le responde nada. Ella va con debo ir donde el profeta. ¿Cuáles son tus metas, tus anhelos? ¿Tu mente dónde está puesta? ¿Quieres irte al cielo? Busquemos más del Señor. ¿Tu meta está en las cosas terrenales? Podemos fracasar en las cosas terrenales que estamos buscando. Y normalmente es así. ¿Tu meta está solamente en la sanidad, en la restauración de un matrimonio, en que saque un hijo de la droga o que este hijo conozca al Señor? ¿Dónde está tu meta? Ella tenía una meta, un objetivo. Tengo que ir donde está el hombre de Dios. Y dice que llega a la casa donde estaba el profeta Eliseo y se postra a sus pies. Y Eliseo le dice, ¿sabes qué? Porque Jesse, como no tenía la parte espiritual, ¿qué quería hacer? Sacarla, apartarla. Igual como los apóstoles cuando querían apartar a los niños de Jesucristo. Y va y el profeta dice, no, ella está en amargura. Ella está en angustia. Amado hermano, cuando estás en angustia, ¿dónde vas? ¿Vas al Facebook a decirle estoy con angustia, estoy con depresión, en la iglesia no me quieren, en la iglesia no me toman en cuenta? Porque a veces es lamentable, pero vemos en Facebook, a veces uno se entera de las cosas que pasan los hermanos en Facebook más que en la iglesia. Es triste, pero es una verdad que no pasa aquí. En otros Facebooks. Pero eso un cristiano no puede, y no podemos quejarnos o irnos a pedir a alguien que nos ayude, alguien que no tenga presencia de Dios en nuestras vidas. No vaya y le cuentes tus cosas a cualquiera. Ten discernimiento y a quienes te puedan ayudar, aconsejar, aunque tú sabes que el consejo que te van a dar es totalmente contrario a lo que tú quieres oír.
Anda donde esas personas porque te van a enseñar de buena manera. Normalmente uno quiere escuchar un nanay. Pero cuando hay un hombre de Dios, ese nanay es un nanay, pero también con una exhortación y hacer lo correcto. Dejemos de publicar en Facebook las cosas que a nosotros nos pasan, porque Facebook lo ven muchas personas que ni siquiera tienen el Espíritu Santo. Y hay muchos consejos que pueden parecer buenos para ellos, pero que son nefastos para nuestra vida espiritual. Entonces ella hizo al lado a Jesse y fue donde aquel. Y más encima el profeta le dice, el Señor no me ha dicho cuál es su angustia. El Señor no me ha declarado. No piense que el pastor va a saberlas todas, que tiene una bolita de cristal. Hay cosas que Dios a uno le revela, pero hay cosas que no. A este mismo profeta Dios le reveló y le dice, Jesse, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué fuiste donde Amán y le pediste lo que no tenías que hacer? Y no solo eso, sino que después a esta misma tsunamita, el mismo profeta en el capítulo 8 después le dice, vete por 7 años, deja tu casa, deja tu tierra y vete a otra nación porque va a venir hambre. El mismo Dios que le revela cosas a Eliseo, en oportunidades tampoco le reveló. Y en esta oportunidad no le reveló lo que ella estaba viviendo y sufriendo. Y ella va y le dice, Señor, yo no te pedí hijo. No te pedí hijo. Y mi hijo está muerto. Eliseo, Jesse, ven. Ven. Toma mi báculo. Anda y pónselo al niño. Pero no te distraigas por nada en el camino. Si te saludan, no saludes. Que descortés uno podría decir. Pero la costumbre era de que si alguien saludaba era porque lo estaba invitando a comer. Y tenía que pasar ahí y a pasar. No, esta es tu misión. Anda allá. Imagínense las cosas que ella ha vivido mientras 9 horas caminando. Nosotros a veces con 2 horas ya nos queremos matar de problema, de dificultad. Y ella con 9 horas caminando, mi hijo está muerto, mi hijo está muerto, mi hijo está muerto. Lo único que le quedaba era el profeta. Y va y le dice, Señor, yo no me voy a apartar de ti. Como queriendo decirle, si tú no vas, yo no me muevo de aquí. Si tú no me bendices, yo no me muevo de aquí. Y hoy muy suelto de cuerpo, nosotros a veces dice, me voy para otro lado. Me voy para allá, me voy para acá. No, mi pastor es muy fome. Como dijo Sebastián, no es Michelin, ni Miguel Núñez, ni Paul Watcher, menos. Pero es lo que hay. Pero a pesar de eso hay palabra de Dios. No me muevo. Si tú no vas, yo no me muevo. No me muevo, no me salgo de aquí. Y Eliseo debe haberse acordado de lo que él le decía a Elías. Yo no me voy a mover de tu lado. ¿Qué quiere Eliseo? Una doble porción. Ya, si tú me ves cuando yo me vaya, vas a tener eso. No me muevo de tu lado. Y nosotros muchas veces dejamos al Señor tan fácil. Somos inconstantes en la oración. Somos inconstantes en la búsqueda. Nos cansamos con tanta ligereza. Nos cuesta. Comenzamos bien. Ya, y a lo mejor muchos de aquí hoy día vamos a salir, vamos a decir, ya, mañana adelante voy a buscar al Señor. Voy a dejar esa hora. Y después, lunes, ya, bien. Martes, bien. Miércoles, ya. Jueves. Está llegando el fin de semana y mi cuerpo lo sabe. Está cansado. Hay otras cosas que debo hacer. Y nos cansamos rápido. Cuando debiéramos, Señor, tú sabes que estoy cansado. Tú sabes que no veo respuesta. Tú sabes que mi hijo todavía está muerto, pero no me voy a mover si el profeta no va. No me voy a mover de aquí
si tú no respondes? Algo que yo no te había pedido, tú me lo diste. ¿Cuántas veces tus dones están ahí guardados, escondidos y no los estás trabajando? Algo que no era tuyo. Tú a lo mejor no se lo pediste al Señor, pero lo tienes de Dios, pero no estás trabajando eso. Un problema, una dificultad, lo dejó ahí. Por eso esta mujer clama y pide. Yo no te pedí eso, tú me lo diste. Y el profeta va y sucede algo maravilloso. Jesse llega en medio del camino mientras van trasladándose. El niño no despertó. El esposo tiene que haberse preocupado. ¿Qué hizo? ¿Por qué vino Jesse? Él no tenía idea de nada hasta el momento. Y llega a ese lugar y el profeta se acuesta sobre el niño. La forma en que lo hizo no vamos a alegorizar, porque podríamos alegorizar y sacar muchas deducciones que no están ahí. Lo importante que hizo este profeta es que oró a Dios, buscó de Dios, a solas. Dice que cuando entró cerró la puerta. Dice que se subió sobre el niño no respondió. Dice que empieza a caminar en el cuarto. Señor, responde. Señor. No a la primera, porque a veces pensamos que a la primera. No, no fue a la primera. Porque pensamos que el pastor va a orar por mi hijo, va a orar por mí, por mi problema, mi dificultad y ¡chum! No es así. Y esta historia nos enseña eso. Que no es a la primera. El profeta insistió, oró, se acostó 7 veces, dice. Y a la 7ª, estornudó el niño. Aliento volvió, tomó cuerpo. Y dice, ya Jesse, ahora ve a buscar a la tsunamita. Y va a buscar a la tsunamita y mire lo que hace la tsunamita. No corre a abrazar a su hijo que estaba vivo. Ella se postra a adorar a Dios. Ella confiaba en que el hombre santo, el hombre de Dios, donde había presencia de Dios, podía tener respuesta para su vida. Ella pensaba y creía en su corazón que Dios iba a responder a través de este varón de Dios. Y por eso era importante la presencia de Dios. Aquí no es importante Eliseo, lo que Eliseo hace, sino lo que Dios hace a través de Eliseo. Y lo que Dios puede hacer a través de hombres y mujeres que busquen, que estén en la presencia de Dios. No es solo aquel hombre o aquella mujer que pueda hacer o poner las manos sobre un enfermo. Si tú estás con presencia de Dios, Dios puede usarte de una manera poderosa. No es tiempo en que nosotros no, es tiempo en que tú y yo vivamos en la presencia de Dios. Y lo que Dios va a hacer con un hombre, con una mujer, con un joven, con una señorita que esté lleno de la presencia de Dios, son cosas maravillosas. Estas cosas, dice la Escritura, que seguirán. Jesucristo dice, seguirán a los que confían en mí. Mayores cosas. Ellos se maravillaron. Mira, ya hacíamos. Mayores cosas harán ustedes. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero hay que tener presencia de Dios. Vivir en intimidad con Dios. No solo de labios, sino de hecho. Y después que esta mujer recobra a su hijo, y el hijo, tengo hambre, dame de comer. Le contará a su esposo, después viene, y mire lo maravilloso, porque en el capítulo 8 dice la Escritura de que Eliseo le dice, vete, y se preocupa, Eliseo y Dios se preocupa, dile a la tsunamita que se vaya, porque va a haber hambruna, y esa mujer no puede pasar hambre, porque ella hizo algo para mí. Se preocupa de que ella no pase hambre, se va, vive con los filisteos y después de 7 años regresa. Y dice la Escritura que lo había perdido todo.
¿Y quién estaba con el rey? Estaba un hombre que era leproso. Estaba Jesse. Imagínense. Jesse, el mismo Jesse, sí, el mismo Jesse. El Jesse que estaba sano, pero que entre el capítulo 5, el capítulo 8, Jesse hizo algo que no debiera haber hecho. Y queda con lepra. Y era uno de los leprosos, porque la lepra era para él y toda su familia. Y uno de los leprosos era el que estaba conversando con el rey. Y dice, y cuando ve, porque Jesse intercede, dice, esa es la mujer de la que yo te estaba hablando, de que el profeta había revivido a su hijo. Y lo único que ella le pide, y ahí intercede Jesse, dice, que le devolvieran las tierras, lo que era de ella. Y el rey no solo le devuelve las tierras, sino que también le devuelve todo lo que esas tierras hayan producido durante esos 7 años. Por eso cuando tú buscas y yo buscamos la presencia de Dios, Dios puede restituir. Aquí sonaría a declaración profética y apostólica que va a restituir todo lo que el diablo te quitó, pero no. Dios restituye, Dios da lo que Él quiere darte. No lo que el diablo te quitó, porque el diablo no te puede quitar nada. Porque del momento que tú eres un hijo de Dios, eres alguien que busca de Dios, el diablo no puede quitarte nada. Lo que pierdes a veces es por necedad nuestra. Es porque yo tomo las malas decisiones. Pero hoy Dios nos invita a tomar una buena decisión, una decisión acertada. Seguir como estamos, convencidos que con venir al culto el día domingo o el día miércoles, o a las Dorcas, o a los jóvenes, ¿estamos bien? O decidir buscarlo todos los días de mi vida. Que ese Espíritu Santo que Dios puso en mi corazón, no contristarlo más con mis faltas, sino que al contrario, que pueda orar, que pueda gemir con palabras indivisibles, con lenguas extrañas podamos adorar y bendecir el nombre del Señor. ¿Qué estamos esperando? ¿Que venga el avivamiento que se está yendo en Estados Unidos? ¿O nosotros nos podamos avivar en nuestro hogar, en nuestra vida? Es tiempo que la presencia de Dios esté con nosotros en todo momento y en todo lugar. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a entregar? ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Qué estás dispuesto a realizar por servir y tener la presencia de Dios en tu vida? Te llamarán loco, te llamarán ahora, como decía Cristina, estás con los canutos ahora. Pero si escoges eso, hija, ten seguro que Dios, más que dar sanidad a tu hijo, te puede sanar espiritualmente. Y más que eso, Dios te reconciliará un nuevo nombre, una nueva persona. Más que pueda cumplir los milagros, lo que tú le has puesto en el corazón al Señor. Más que lo que tú le has llorado en esos momentos a solas en el hogar, donde le has pedido, donde has llorado, has gemido, donde te han faltado las fuerzas y quizás le has dicho ¿hasta cuándo, Dios? Y quizás en más de alguna ocasión le has dicho que ya no puedes más. Ten seguro que a pesar de eso, aunque Dios no obre, aunque Dios no haga un milagro, ya ha hecho un milagro en tu vida. Que puedas conocerle a Él, al autor, consumador de la vida, aquel el único que puede salvar tu alma del infierno, al único que te libra de aquel lugar. Sin duda,
y no dudo que Dios pueda hacer un milagro. Y confío en eso y creo en eso. Y oro como aquella oración hacían aquellos hombres en el libro de los Hechos después de toda la oposición que tuvieron. Señor, danos de nuevo, danos poder. Y tú haz milagros. Haz milagros. Los milagros no los hacemos nosotros, el milagro lo hace el Señor. Pero que tú puedas decidir en decir, yo hoy decido en querer tener aquella presencia de Dios. No solo un momento, no solo un instante, sino que todo el tiempo de mi vida. Que a pesar de lo que puedan hablar o decir, yo quiero servirte, Señor. A pesar de lo que los demás puedan decir, Cheli, Tatita, Ailín, ustedes puedan decir, yo quiero hoy servir, quiero tener aquella presencia. No quiero ser indiferente a las cosas que incluso puedan pasar dentro de la iglesia. Yo quiero estar con aquella presencia. Yo quiero que el Señor me toque cada día, cada momento. No esperar un culto el día domingo para sentir la presencia. Que aquel teclado que tocaba ahorita empiece a sonar notas para el Señor. Y que aquel llanto, aquellas lágrimas que corrían en algún momento, empiecen a correr nuevamente la presencia de Dios. Como cuando cada una de ustedes a veces está pelando una papa, está cocinando en su cocina. Y a veces están escuchando alabanza y se conectan con aquella alabanza. Y las lágrimas empiezan a fluir. Que aquella presencia de Dios, cada uno de nosotros la podamos seguir viviendo. Dios no es un Dios de culto. Dios no es un Dios de iglesia. Dios no es un Dios que podamos nosotros estar solo aquí reunidos. Dios es el Dios eterno, el Dios glorioso, el Dios que te conoce de noche y de mañana. El Dios que está contigo constantemente. El Dios que está ahí cuando estás clavando un clavo, cuando estás atornillando, ese Dios está ahí contigo. Y ese mismo Dios quiere que tú puedas vivir constantemente. No es el Dios que está clavado. No es un Dios que está en una imagen. No es un Dios que está encerrado en cuatro paredes. Es el Dios que te bendice día y noche. Es el Dios que te da el aliento día y noche. Es el Dios que quiere bendecir tu vida. Es el Dios que quiere tener intimidad contigo constantemente. Es el Dios que se humanizó. Es el Dios que dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Ese Dios quiere que tú tengas cercanía, intimidad, que estés dispuesto a dejar, a hacer. No te digo que vayas ahora y vayas a hacer un aposento alto en tu hogar, pero ten un lugar de reunión con el Señor día y noche. Apártate a orar. Apártate a tener esa intimidad. Es tiempo en que busquemos del Señor. Ayer escuchaba al hermano Juanito, que había escuchado de Panchito, de cosas que están sucediendo en el mundo y que usted y yo no sabemos. Que son desconocidas, y no desconocidas porque no las conozcamos. Son cosas que en la Escritura están pasando y se está realizando. Y se están haciendo. Y está sucediendo. Sabemos que tiempos mejores no van a venir. Pero tu confianza debe seguir estando en el Señor. Y me encanta la Escritura porque dice que cuando la maldad se multiplica, la gracia sobreabunda. Pero esa gracia se va a manifestar cuando haya hijos e hijas agradecidas del Señor que buscan la presencia de Dios. Por eso les invito a que en esta tarde, en su hogar, y que estos días podamos buscar de aquella gracia. Busque aquella presencia.
seamos como aquella tsunamita. ¿Y por qué le digo que seamos como aquella tsunamita? No esperemos nada a cambio. Solo lo que Dios quiera darnos y solo lo que Dios sabe que tenemos necesidad. Porque aunque Jessie no era muy espiritual, sabía lo que esta mujer a lo mejor en el fondo de su corazón quería. Dios sabe cuál es la necesidad que tú tienes, pero no busques a Dios por esa necesidad. Búscalo por gratitud. Búscalo porque quieres estar con Él. Amén. Póngase de pies.